El consultorio olía a desinfectante y a algo más viejo, como miedo pegado a las paredes. Yo estaba sentada con las piernas aún temblándome por el frío de la camilla, mirando un póster de anatomía femenina que de pronto parecía una amenaza. La doctora hablaba, pero al principio sus palabras se me desarmaban en el aire, como si mi cerebro hubiese decidido apagar el sonido para protegerme. María, los resultados llegaron. Yo asentí con la cabeza, como si estuviera en una reunión más de la organización, como si fuera a escuchar plazos, KPIs, riesgos. Intenté sostener la mirada profesional que perfeccioné desde que llegué a Ciudad de México, esa máscara pulida que usamos en tecnología para que nadie vea el caos detrás del vidrio. Entonces la doctora dijo 3 nombres que me atravesaron como 3 cuchillos con mango frío. Sífilis, gonorrea, y el test de HPV también salió positivo. No lloré en ese instante. Lo que hice fue peor, me quedé quieta. Sentí que mi cuerpo, con toda su sangre, con todos sus órganos, se convertía en un edificio alto, lleno de oficinas, y que alguien acababa de cortar la electricidad. El zumbido del aire acondicionado se volvió enorme. El reloj de pared, con su tic-tac insolente, parecía un martillo golpeando mi nuca. Si estás leyendo esto ahora mismo, si mi historia te está atravesando de alguna forma, suscríbete. No para mí, sino para ti. Porque aquí no se cuentan cuentos vacíos, se cuentan verdades que duelen, que despiertan y que liberan. Suscríbete para no volver a normalizar el silencio, para no sentirte sola en medio del caos, para recordar que escuchar y ser escuchada también es una forma de sobrevivir. La doctora siguió hablando, explicando con palabras cuidadosas, con la voz de quien sabe que no hay forma bonita de decir lo feo. Yo veía su boca moverse y apenas atrapaba fragmentos. Tratamiento, seguimiento, es importante avisar, posibles complicaciones. Mis manos, apoyadas sobre mi falda, estaban frías y húmedas. Me miré las uñas, perfectamente limadas, y pensé una estupidez. Qué ridículo, me preocupé por la manicura para venir a descubrir que mi vida era un basurero. Me dolió el orgullo antes que el cuerpo. Me dolió la imagen de mí misma. María, la niña del interior, la que llegó a Ciudad de México con una maleta, 2 pares de zapatos decentes y la promesa de que iba a ser alguien. María, la que entró en una organización tecnológica donde todos hablaban rápido, donde el éxito era un idioma, donde yo aprendí a sonreír con la mandíbula apretada para que nadie notara el miedo. María, la que creyó que al menos en el amor, por fin, podía bajar la guardia. Porque Juan era eso, el lugar donde yo bajaba la guardia. Juan, con su risa fácil, con su manera de tocarme el hombro como si el mundo fuera seguro, con su talento brillante de diseñador de computación, creativo, audaz. Juan, que se levantaba temprano para hacerme café cuando yo tenía juntas, que me mandaba mensajes tontos a media tarde para que yo recordara respirar, que conocía a mis amigos, que saludaba a todos, que siempre parecía estar de buen humor. Juan, perfecto en público, perfecto en privado, perfecto como una máscara bien hecha. La doctora me preguntó si quería agua. Yo asentí como una muñeca. El vaso de plástico crujió cuando lo agarré. El agua me supo a metal. Me ardía la garganta y yo ni siquiera había gritado. ¿Tienes pareja estable?, preguntó. Y ahí, en esa palabra, estable, sentí una carcajada negra subirme por el pecho. Estable. 4 años. 4 años de te amo, de planes, de promesas suaves dichas en la cama, de fotos con amigos, de cenas con su familia, de navidades compartidas, de cumpleaños, de ya casi nos mudamos juntos, de cuando compre ese departamento, de cuando me den ese ascenso. 4 años creyendo que yo era su casa. Sí, dije. Mi novio. Juan. La doctora bajó la mirada un segundo, como si esa confirmación le pesara. Y me hizo la pregunta que me rompió el último hilo de negación. ¿Estás segura de que él es tu única pareja sexual en este tiempo? Sentí que algo en mí se revolvía, como si mi estómago hubiera encontrado un animal atrapado. La respuesta lógica era sí, por supuesto, siempre, yo no, pero esa lógica se estrellaba contra una realidad microscópica. Mi cuerpo tenía pruebas. Pruebas con nombres feos. Pruebas que no aparecían por magia,
ni por estrés, ni por mala suerte. Pruebas que gritaban algo que yo todavía no quería decir en voz alta. Sí, repetí, y esa palabra me salió más baja, más frágil, más humillante. Entonces la doctora no dijo te engañó, porque los médicos no suelen hablar como los dramas, pero lo sugirió con delicadeza quirúrgica. Me habló de la importancia de que él se hiciera pruebas, de que era posible que él fuera portador, de que había que actuar rápido, de que yo no tenía culpa por confiar. Dijo esa frase, no es tu culpa, y yo sentí el impulso estúpido de reírme. ¿Cómo que no es mi culpa? Si yo fui la que se enamoró. Si yo fui la que creyó. Si yo fui la que dejó que me tocaran el alma sin guantes. Salí del consultorio con un folder en la mano, como si el papel tuviera peso de ladrillo. Afuera, la ciudad seguía viva. Vendedores, claxons, gente riéndose, el cielo con esa luz de Ciudad de México que a veces parece polvo dorado. Yo caminaba como si estuviera aprendiendo a usar piernas nuevas. El aire me raspaba los pulmones. Cada sonido era demasiado fuerte. Tomé un taxi. Me senté atrás, y el asiento olía a perfume barato y a tela caliente. El conductor puso música, una balada romántica, y yo casi le pedí que la apagara porque me daba ganas de vomitar. Miré por la ventana y vi mi reflejo en el vidrio. Los ojos grandes, la boca apretada, el maquillaje intacto como si fuera una mentira bien aplicada. En mi mente, empecé a contar. No días, no meses, traiciones. Como si la palabra ya fuera una moneda y yo tuviera que juntar pruebas para pagar algo. ¿Con cuántas? ¿Con quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y la peor pregunta, la que me daba vergüenza incluso pensar. ¿Desde cuándo mi cuerpo era el lugar donde él dejaba su basura? Llegué a mi departamento y lo primero que sentí fue el olor de Juan. Su colonia. Esa mezcla limpia, fresca, que antes me daba calma. Ese olor ahora era un insulto. Me quité los zapatos sin cuidado, dejándolos tirados como si ya no me importara ser ordenada. Mi teléfono vibró. Notificación. Un mensaje de la oficina. Una reunión reprogramada. Me pareció obsceno que el mundo siguiera exigiéndome profesionalismo. Me lavé las manos como si el jabón pudiera borrar lo que había escuchado. El agua estaba tibia. Me restregué hasta que la piel se puso roja. Me miré al espejo del baño y vi una versión de mí que no reconocía. Alguien tratando de sostener un edificio con las pestañas. Mi celular volvió a vibrar. Juan. Amor. ¿Cómo te fue? Sales tarde. ¿Voy por tacos o quieres que pida algo? Yo leí ese mensaje y mi garganta se cerró. Tacos. Como si mi vida no acabara de estallar. Como si el no fuera un incendio caminando. Mis dedos temblaron sobre la pantalla. Quise escribir, me pasaste enfermedades. Quise escribir, te odio. Quise escribir, con cuántas me arruinaste. Pero no escribí nada. Porque la parte más cruel de la traición no es el golpe, es la duda que deja. Y yo, en ese momento, aunque mi cuerpo ya tenía la sentencia, todavía buscaba una explicación menos monstruosa. Todavía quería que existiera una manera en la que Juan no fuera el villano de mi historia. Me senté en el sillón. El cuero estaba frío. Escuché mi respiración, rápida, como si hubiera corrido. Recordé la primera vez que lo vi. Una reunión con amigos, él contando chistes, todos riéndose, él mirándome como si yo fuera algo que le daba alegría. Recordé cómo me ayudó a cargar una caja cuando yo recién llegaba a la ciudad. Recordé su mano en mi espalda cuando cruzábamos una avenida. Recordé su voz diciendo yo te cuido. Yo te cuido. Esa frase me volvió como un vómito dulce y amargo. Abrí la laptop. No porque quisiera trabajar, sino porque necesitaba ocupar mis manos, darle a mi mente una tarea para no desmoronarme. La pantalla se encendió. El fondo de escritorio, una foto de nosotros en Xochimilco, sonriendo como idiotas, me pareció una broma cruel. La cambié por una imagen neutra, como si borrando la foto yo pudiera borrar la historia. Entonces vi algo que no debía ver. Una pestaña abierta, minimizada. Un correo. No era mío. La curiosidad me atravesó con una electricidad extraña. No fue decisión limpia. Fue instinto. Fue supervivencia.
Juan había usado mi laptop muchas veces. A veces olvidaba cerrar sesiones. Yo, antes, lo consideraba confianza. Ahora, era una puerta. Hice clic. Y ahí estaba. Una cadena de mensajes de una app que yo no conocía, con asunto confirmación de cita y recordatorio. Nombres que no eran míos. Direcciones de hoteles. Horarios. Y un seudónimo que me dejó helada, JTech. Mi estómago se hundió. El cuarto se inclinó un poco, como si el piso quisiera echarme. Abrí uno de los correos. No había fotos explícitas, pero las frases eran lo suficientemente claras, lo suficientemente asquerosamente casuales. Nos vemos a las 8. No puedo quedarme mucho. Me encantó la vez pasada. Lleva lo mismo. Lleva lo mismo. Como si mi dolor fuera una lista de compras. Sentí que me ardían los ojos, pero aún así no lloré, porque mi cuerpo seguía en modo aguanta. La primera etapa de la tragedia, lo descubrí ahí, es la frialdad. La mente hace hielo para que no te mueras de golpe. Busqué más. Historial. Conversaciones. No porque yo quisiera hundirme, sino porque ya estaba hundida y necesitaba saber cuán profundo era el mar. Había docenas. Docenas. Nombres. Paula, Fernanda, Luz, Anita, Caro. Había mensajes con corazones, con bromas, con ese tono que yo reconocía. El tono de Juan cuando quiere ser encantador. Cuando quiere parecer atento. Cuando quiere que una mujer baje la guardia. Yo vi esas palabras y sentí algo nuevo, algo que no era tristeza. Era rabia. Rabia negra, densa, como petróleo. Y en medio de esa rabia, una imagen se clavó en mi mente. Yo en el consultorio, escuchando sífilis, gonorrea, HPV. Mi cuerpo como campo de batalla. Juan como invasor sonriente. Escuché la llave en la puerta. Mi corazón golpeó. No de amor. De alerta. Juan entró tarareando, con una bolsa de tacos en la mano. Sonrió al verme. Amor, pensé que. Se detuvo cuando me vio la cara. Yo no sé qué vio, pero algo lo hizo frenar, como si de repente el aire se hubiera vuelto raro. ¿Qué pasó?, preguntó, poniendo la bolsa sobre la mesa. ¿Estás bien? Yo lo miré y sentí que lo estaba viendo por primera vez. Sus ojos bonitos. Su barba bien recortada. Su camisa que yo le había regalado. Sus manos, las mismas manos que habían tocado mi cuerpo, que me habían acariciado el cabello, que me habían sostenido la cara cuando yo lloré por estrés laboral. Esas manos, pensé, también tocaron a otras. Esas manos, pensé, me trajeron enfermedades como quien trae souvenirs. Quise lanzarle la laptop. Quise gritar. Quise arañarle la mentira de la piel. Pero mi voz salió calmada, y ese fue mi primer acto de poder. Vengo del ginecólogo, dije. Juan frunció el ceño. Ese gesto que antes me parecía preocupación. Y, todo bien. Yo respiré despacio. Sentí el sabor del aire. Sentí el pulso en mis sienes. No, dije. Nada está bien. Él se acercó un paso. Yo no me moví. ¿Qué te dijeron? ¿Qué tienes? Su voz se puso suave, como si estuviera entrando en modo novio perfecto. Yo apreté los dedos contra la pierna para no temblar. Me dijeron 3 palabras, respondí. Sífilis. Gonorrea. HPV. El silencio cayó como una sábana mojada. Juan parpadeó. Solo una vez. Fue rápido. Pero yo lo vi, una chispa de algo. No sé si fue miedo, o cálculo, o sorpresa. Yo quería ver culpa. No la vi. Vi estrategia. ¿Qué?, dijo, y su tono fue tan bien actuado que por un segundo casi me confundí. ¿Cómo? ¿Estás segura? Yo reí, una risa corta, sin alegría. Estoy segura. Los análisis no se inventan. Él dio un paso atrás, como si yo lo hubiera empujado. Pero, María, eso puede pasar por otras cosas, ¿no? O sea, ¿estás diciendo que yo? Yo lo miré fijamente. Quise que se quebrara. Quise ver su máscara caer. Estoy diciendo que alguien me contagió, dije.
Y yo solo he estado contigo. Juan abrió la boca. La cerró. Se pasó la mano por el cabello. Ese gesto nervioso que yo conocía de sus días de trabajo pesado. María, amor, yo jamás te haría eso. Y ahí estaba. La frase. El anzuelo. La mentira dicha con la voz exacta. Yo sentí que mi piel quería salirse del cuerpo. Entonces explícame, dije, y mi voz comenzó a temblar por primera vez. Explícame cómo tengo eso. Juan tragó saliva. Sus ojos se movieron, buscando una salida en el aire. No podría ser, ¿de antes? Digo, tal vez tú, antes de mí. Yo me quedé congelada. ¿De antes? Repetí. Me estás diciendo que yo tenía esto desde hace 4 años y nadie lo notó. Su expresión cambió, apenas. Como si se diera cuenta de que había elegido mal su primera excusa y necesitara otra. No, yo no dije eso, se apresuró. Solo, es que, esto es raro. ¿Estás segura de que no has estado con nadie más? Sentí que el aire se me acababa. Esa pregunta, en su boca, fue como una bofetada. ¿Me estás acusando? Pregunté, y la rabia me subió a los ojos como fuego. Juan levantó las manos, como si yo fuera la agresora. Yo no te acuso, dijo, con esa voz de hombre herido que de pronto se transforma en víctima. Solo, necesito entender. Porque yo te he sido fiel. Fiel. Esa palabra me cortó la lengua por dentro. Yo miré la bolsa de tacos sobre la mesa. El olor a carne y salsa me revolvió el estómago. Pensé en cuántas veces comimos tacos riéndonos, cuántas veces su boca besó la mía después de ese mismo sabor. Y ahora, esa escena cotidiana era una película de terror. Me levanté despacio. Mis piernas se sentían como vidrio. Ven, dije, señalando la laptop. Juan frunció el ceño. Caminó hasta el sillón. Se inclinó. Vio la pantalla. Yo observé su cara mientras leía. Y ahí sí, por fin, vi algo, una sombra. Un microsegundo de pánico. Después, otra máscara. Una más dura. ¿Qué es esto?, preguntó, fingiendo. Yo apreté los dientes. No me insultes, dije. No me hagas esto también. Juan cerró la laptop de golpe, como si así pudiera cerrar la verdad. No tienes derecho a revisar mis cosas, soltó, y su voz subió. Ahí estaba su verdadero reflejo, la furia cuando pierde el control. Yo me quedé mirando esa reacción y sentí, con una claridad escalofriante, que Juan no estaba sorprendido por mi dolor. Estaba molesto por ser descubierto. No tengo derecho, repetí, y mi voz se volvió hielo. Y tú sí tienes derecho a usar mi cuerpo como basurero. María, baja la voz. Me dijo, como si la prioridad fuera el ruido, no el crimen. Yo sentí un temblor en el pecho. Quise gritarle que yo podía gritar lo que quisiera, que mi vida acababa de convertirse en cenizas. Pero entonces Juan hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba ganar. Cambió el juego. Me miró con desprecio disfrazado de dolor. ¿Sabes qué?, dijo. Esto explica muchas cosas. Yo fruncí el ceño, confundida. ¿Qué estás diciendo? Juan se cruzó de brazos, como si estuviera en un tribunal y él fuera el juez. Últimamente has estado rara, empezó. Distante. Siempre en la oficina. Siempre con esas reuniones, con esa gente. Siempre con el celular. Y ahora vienes con esto, y me acusas a mí. Yo sentí que mi sangre se helaba. ¿Qué estás insinuando?, pregunté, aunque ya lo sabía. Porque el villano, cuando lo acorralas, no admite. Ataca. Juan dio un paso hacia mí, y su voz se volvió venenosa, suave, peligrosa. Que quizá, la que me traicionó fuiste tú. En ese instante, el mundo se me partió en dos. De un lado la verdad que yo tenía en la mano, del otro la forma en que él intentaba torcerla hasta que yo dudara de mí misma. Sentí que mi mente buscaba, por pura costumbre, la posibilidad de que él tuviera razón. Ese fue mi horror más grande, descubrir que una parte de mí todavía quería creerle. Yo respiré, y el aire me dolió. Juan, dije despacio, yo tengo pruebas.
Él sonrió apenas, una sonrisa que no era alegría. Era crueldad. Yo también, dijo. Y entonces sacó su teléfono, lo desbloqueó con calma, y me mostró la pantalla. Un chat. Un nombre de contacto que yo reconocí. El nombre de un compañero de trabajo. Un hombre con el que yo había tenido reuniones. Un hombre que siempre fue correcto, siempre profesional. Juan me miró a los ojos como quien lanza una bomba. ¿Quieres explicarme esto?, preguntó. Yo miré la pantalla y sentí que el piso desaparecía. Porque el chat estaba ahí, con mi nombre arriba. Y mensajes abajo. Mensajes que yo jamás había escrito. Mensajes que decían cosas que yo nunca diría. Mensajes que, de pronto, me convertían a mí en la culpable. Y ahí, en el centro de mi garganta, nació un miedo nuevo, más oscuro que el diagnóstico. No solo me había traicionado, también estaba dispuesto a destruirme. Yo levanté la vista hacia Juan y lo vi con claridad absoluta. El novio perfecto no existía. Lo que tenía enfrente era un hombre sórdido, calculador, y yo acababa de entrar a su juego. Y lo peor era que él sonreía, seguro de que me había acorralado. Habla, María, dijo, con una calma que me dio náuseas. O ahora si te quedas sin palabras. Yo sentí que la sangre se me iba de la cara. No porque dudara de mí, sino porque entendí, con una lucidez cruel, hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Ese chat falso, esas frases que jamás salieron de mis dedos, eran la prueba de algo peor que la infidelidad. Juan estaba construyendo una realidad paralela para salvarse, y si para eso tenía que aplastarme, lo haría sin pestañear. Me acerqué un poco más al teléfono. No para leer mejor, sino para ganar tiempo. El corazón me golpeaba con fuerza, pero mi mente empezó a ordenarse como cuando hay una crisis en la empresa y alguien tiene que tomar el control. Eso no es real, dije, despacio. Yo no escribí eso. Juan ladeó la cabeza, fingiendo cansancio, como si yo fuera una niña caprichosa. Claro que vas a decir eso, respondió. Pero ahí está. Fechas, horas. También vas a decir que es mentira. Sentí la tentación de gritar, de lanzarle el celular contra la pared, de llorar hasta quedarme sin aire. Pero algo en mí se endureció. Tal vez fue el eco de la consulta médica, tal vez fue el recuerdo de todas las veces que tuve que demostrar que era capaz en un ambiente que siempre me exigía el doble. Yo no había llegado hasta ahí para dejar que un hombre me reescribiera. Muéstrame el contacto, pedí. Juan frunció el ceño. ¿Para qué? Muéstramelo, repetí. Con un gesto irritado, abrió la información del contacto. Y ahí, como una grieta en su teatro, vi algo. El número no coincidía. Era similar, sí, pero no era el mismo. Un dígito cambiado. Un detalle pequeño, pero suficiente para mí. Lo miré. Esta vez no con dolor, sino con una calma peligrosa. Eso no es su número, dije. Te equivocaste. Juan se quedó quieto. Un segundo. 2. En ese silencio, lo vi recalcular. Vi cómo su cerebro buscaba una salida nueva, una versión corregida de la mentira. Ah, no, dijo al fin, encogiéndose de hombros. ¿Y tú cómo sabes también cuál es su número? Ahí entendí el juego completo. No importaba lo que yo dijera. Él iba a torcerlo todo. Iba a sembrar duda, culpa, confusión. Iba a usar mi silencio en la oficina, mis horas largas, mi independencia, para pintarme como infiel. Era una estrategia vieja, pero efectiva. Atacar primero, ensuciar al otro para que nadie vea tus manos. Sentí asco. No solo por lo que había hecho con mi cuerpo, sino por lo que intentaba hacer con mi mente. Juan, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba, esto se acabó. Él soltó una risa corta, incrédula. Así no más. Así no más, respondí. No voy a discutir con alguien que me contagia enfermedades y luego intenta culparme. Su expresión cambió. La máscara del novio herido se rompió, y apareció algo más oscuro, más crudo. Ten cuidado con lo que dices, advirtió. No sabes con quién te estás metiendo. Ese fue el momento exacto en que dejé de tener miedo. Porque cuando alguien amenaza, es porque ya perdió el control.
Lo sé perfectamente, dije. Me estoy metiendo con un mentiroso. Juan dio un paso hacia mí. Yo no retrocedí. Sentí el pulso en mis oídos, pero también una claridad brutal. Si sales por esa puerta, dijo, no vuelvas. Y no esperes que yo me quede callado. Yo agarré mi bolso. Metí el folder del consultorio sin cuidado. Miré el departamento, los muebles que habíamos elegido juntos, las fotos, los restos de una vida que ahora me parecía ajena. Di lo que quieras, le dije. La verdad no necesita permiso. Salí. Cerré la puerta detrás de mí. El sonido del cierre fue seco, definitivo. En el pasillo, el aire me pareció más liviano. No mejor, no más feliz, pero real. Bajé las escaleras sin saber a dónde iba. Mis manos temblaban ahora, libres de la tensión acumulada. Afuera, la ciudad me recibió con su ruido habitual, indiferente. Pedí un taxi. Me senté atrás. Miré mis rodillas. Empecé a llorar recién ahí, en silencio, con lágrimas calientes que me corrían sin hacer ruido. No lloraba solo por la traición. Lloraba por la mujer que fui durante 4 años, creyendo en alguien que nunca existió. Lloraba por mi cuerpo, invadido sin mi consentimiento real. Lloraba por la rabia que todavía no sabía cómo soltar. Pero debajo de todo eso, empezó a moverse algo nuevo. Una semilla dura. Una promesa. Juan había cometido un error. Pensó que podía romperme y que yo me quedaría recogiendo los pedazos. No sabía que yo sabía reconstruir. No sabía que yo aprendí a jugar en sistemas complejos. No sabía que la venganza, cuando es silenciosa y precisa, puede ser devastadora. Mientras el taxi avanzaba entre luces rojas y verdes, yo respiré hondo. Me limpié las lágrimas. Miré por la ventana. Esto no había terminado. Recién estaba empezando. Esa noche no dormí. No porque el insomnio me atacara como un enemigo nuevo, sino porque mi mente se negó a apagarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía el consultorio, el teléfono de Juan, su sonrisa torcida, la palabra fiel dicha con descaro. Me levanté varias veces, caminé descalza por el departamento prestado de una amiga, bebí agua, me miré en el espejo como si esperara que mi reflejo me diera instrucciones. Mi cuerpo ya empezaba a sentir el golpe real. No era solo emocional. Había un ardor sutil, una incomodidad constante, una sensación de traición física que me recordaba que esto no era solo una historia sucia, era una invasión. Me recosté en el sillón y apoyé la mano sobre el vientre, no con ternura, sino con una mezcla de rabia y duelo. Ese cuerpo había sido mi casa, mi herramienta, mi refugio. Y alguien lo había usado sin respeto. Al amanecer, el celular vibró. Juan. No abrí el mensaje de inmediato. Dejé que la pantalla se apagara. Me hice un café fuerte, sin azúcar. El amargor me ayudó a mantenerme despierta. Cuando por fin miré el teléfono, vi una serie de mensajes, uno detrás de otro, como si él hubiera pasado la noche hablando solo. Tenemos que hablar. Estás exagerando. No puedes irte así. Yo también estoy herido. No me hagas quedar como el malo. Leí esas frases y sentí una claridad brutal. Juan no estaba arrepentido. Estaba preocupado por su imagen. Por el relato. Por quién iba a contar la historia primero. Y yo entendí algo fundamental. Si me quedaba callada, él iba a hacerlo por mí. Decidí ir a la oficina. No porque tuviera fuerzas, sino porque necesitaba estructura. La tecnología siempre fue mi refugio cuando la vida se volvía caótica. Sistemas claros, procesos, lógica. Me vestí con cuidado, como si la ropa fuera una armadura. Me maquillé apenas, lo justo para que nadie preguntara ¿estás bien? Aprendí hace años que esa pregunta nunca viene sola. En el metro, rodeada de gente, me sentí extrañamente sola. Nadie sabía que yo llevaba una guerra adentro. Nadie imaginaba que mi cabeza estaba llena de nombres de enfermedades y traiciones. Me aferré a la barra metálica y respiré hondo. No iba a desmoronarme ahí. No todavía. En la oficina, los saludos fueron normales. Demasiado normales. Sonrisas, chistes, cafés, pantallas llenas de código.
Me senté en mi lugar y abrí la computadora. Intenté concentrarme, pero cada línea se me mezclaba. Entonces ocurrió algo que me heló la espalda. Un compañero se acercó. El mismo nombre que Juan había usado en ese chat falso. María, dijo, con un tono raro. ¿Todo bien? Lo miré. Su expresión era incómoda, como si cargara una duda ajena. Sí, mentí. Se rascó la nuca, incómodo. Es que, Juan me escribió ayer. Sentí un latigazo en el pecho. ¿Te escribió? Pregunté, intentando que mi voz no temblara. Sí, respondió. Preguntándome cosas raras. Si trabajábamos hasta tarde juntos. Si salíamos después de la oficina. Ahí lo entendí todo. Juan no solo quería defenderse. Quería preparar el terreno. Sembrar sospechas. Hacer que, si yo hablaba, pareciera una reacción desesperada de alguien culpable. ¿Y tú qué le dijiste? Pregunté. Que no, respondió rápido. Que somos compañeros, nada más. Pero, me pareció extraño. Lo miré a los ojos. Vi sinceridad. Y también vi el peligro. Si Juan seguía, iba a arrastrar a más personas a su fango. Gracias por decírmelo, le dije. Y perdón si esto te incomoda. Cuando se fue, cerré los ojos un segundo. Mis manos temblaban. Ya no era solo mi historia privada. Juan estaba expandiendo la mancha. Ese mismo día, al salir del trabajo, fui directo a la clínica para iniciar el tratamiento. El lugar era distinto al consultorio elegante del diagnóstico. Más frío. Más real. Mientras esperaba, vi a otras mujeres sentadas, cada una con su propia batalla. Nadie hablaba. Nos mirábamos de reojo, compartiendo una vergüenza que no nos pertenecía. Cuando la enfermera me explicó el tratamiento, sentí una mezcla de alivio y humillación. Alivio porque había acción. Humillación porque yo estaba ahí por la irresponsabilidad de alguien que decía amarme. Esa noche, Juan volvió a llamar. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. Lo escuché solo una vez. María, por favor. No hagas esto más grande. Podemos arreglarlo. No tienes que contarle a nadie. Pensemos en nosotros. Nosotros. Esa palabra ya no existía. Colgué y, por primera vez, abrí una nota nueva en el celular. No para desahogarme. Para organizarme. Escribí fechas. Mensajes. Correos. Nombres. Capturas de pantalla. Todo lo que había encontrado. Todo lo que intuía que podía necesitar. No era venganza todavía. Era protección. Porque entendí algo esencial. Juan no se iba a detener. Y yo no iba a permitir que me destruyera dos veces. Mientras guardaba cada prueba, sentí como el dolor empezaba a transformarse. Seguía ahí, sí, pesado, punzante. Pero ahora tenía dirección. Ya no era solo una herida abierta. Era una herida que estaba aprendiendo a cerrarse, incluso si para eso tenía que dejar cicatrices visibles. Me recosté en la cama, agotada. Antes de dormir, pensé algo que me sorprendió por su claridad. Juan creyó que me había ganado. En realidad, acababa de despertarme. Los días siguientes se volvieron una coreografía extraña entre el dolor y la estrategia. Mi cuerpo reaccionaba al tratamiento con cansancio, náuseas leves, una sensibilidad que me recordaba constantemente que la herida no era simbólica. Cada pastilla era una confirmación silenciosa de lo que él me había hecho. No había forma de olvidarlo, ni siquiera durmiendo. Juan no desapareció. Al contrario, su presencia se volvió invasiva, insistente, como una sombra que no respeta paredes. Mensajes largos, mensajes cortos, llamadas perdidas, correos desde direcciones que yo no reconocía. Pasó del tono suplicante al agresivo con una facilidad aterradora. Un día era perdóname, estoy roto, al siguiente no sabes con quién te metes. Yo no respondía. Aprendí que el silencio, con personas como él, es un espejo insoportable. Una tarde, al salir del trabajo, lo vi esperándome. Estaba apoyado en su auto, como si nada hubiera cambiado, como si todavía tuviera derecho a ese espacio. Mi corazón se aceleró, pero no de amor.
De alerta. María, dijo, acercándose. Tenemos que hablar. Yo seguí caminando. 5 minutos, insistió, caminando a mi lado. Te debo una explicación. Me detuve. No porque le debiera algo, sino porque necesitaba que quedara claro. No me debes una explicación, le dije. Me debes silencio. Su cara se endureció. Así no funcionan las cosas, respondió. Esto también me afecta a mí. Ahí sentí una risa amarga subir por mi pecho. ¿Te afecta? Pregunté. ¿Te afecta que yo tenga que medicarme? ¿Que tenga miedo de mi propio cuerpo? ¿Que dude de cada recuerdo contigo? Juan apretó la mandíbula. Yo no te obligué a nada, soltó. Esa frase fue como una bofetada. Sentí el impulso de gritarle que el consentimiento no existe cuando hay mentira, cuando hay riesgo oculto, cuando hay manipulación. Pero no le regalé esa energía. Aléjate, dije. Si vuelves a buscarme, voy a hacer esto público. Su sonrisa apareció, torcida. No te conviene, respondió. Nadie va a creerle a una mujer despechada. Ahí lo vi con total claridad. No era solo infiel. Era peligroso. Me fui sin mirar atrás. Esa misma noche tomé una decisión que me pesó, pero que sabía necesaria. Hablé con una abogada. No para demandarlo todavía, sino para entender mis opciones. Para saber hasta dónde podía protegerme. Mientras le contaba todo, sentí vergüenza, rabia, cansancio. Pero también sentí algo nuevo. Respaldo. No estás loca, me dijo la abogada, mirándome fijo. Y no estás sola. Salí de ahí con la espalda un poco más recta. Días después, Juan pasó a la siguiente fase, el control social. Amigos en común empezaron a escribirme, con mensajes cuidadosamente ambiguos. Juan está muy mal. Dice que tú lo engañaste. ¿Qué pasó entre ustedes? Cada palabra era una aguja. Él estaba contando su versión, adelantándose, manchándome con dudas. Decidí no justificarme con todos. Elegí a quien contarle la verdad. Personas específicas. Pruebas en mano. Miradas directas. Algunas se alejaron. Otras se quedaron. Aprendí, con dolor, que la traición no siempre viene sola. Una noche, mientras revisaba nuevamente los correos de Juan, encontré algo que me heló la sangre. No eran solo encuentros casuales. Había patrones, repeticiones, lugares, mensajes que hablaban de no usar protección, de no pasa nada, de a mí nunca me ha salido nada. Sentí náuseas, no solo por mí, sino por todas las mujeres que habían cruzado su camino creyendo la misma mentira que yo. Ahí, por primera vez, pensé más allá de mí. Pensé en responsabilidad, en peligro, en silencio cómplice. Esa noche casi no dormí. Me debatí entre el miedo y la necesidad. Sabía que si hablaba, mi vida se iba a complicar. Exposición, juicios, miradas. Pero también sabía que callar me iba a consumir desde adentro. Al amanecer, tomé una decisión que me hizo temblar las manos. Escribí. No un post impulsivo. No un ataque emocional. Escribí un relato frío, claro, con fechas, hechos, consecuencias. Sin insultos. Sin exageraciones. Solo verdad. Lo guardé. No lo publiqué aún. Necesitaba estar segura. Necesitaba sostenerlo. Ese mismo día, Juan volvió a llamarme. No contesté. Me dejó un mensaje final. Si haces algo estúpido, te vas a arrepentir. Lo escuché 2 veces. Guardé el audio. Ya no era una amenaza en el aire. Era una prueba más. Mi cuerpo seguía sanando lentamente. Mi mente también, a su manera. Empecé terapia. Lloré lo que no había llorado. Me permití sentir asco, rabia, tristeza. Dejé de preguntarme por qué no vi las señales y empecé a preguntarme por qué él eligió hacer daño. Una tarde, frente al espejo, me miré sin maquillaje. Vi ojeras. Vi cansancio. Pero también vi algo que no estaba antes. Determinación. Juan había intentado destruir mi credibilidad, mi cuerpo, mi tranquilidad. No lo iba a lograr.
Esa noche abrí la nota una vez más. Leí todo. Respiré hondo. Y entendí que ya no se trataba de venganza. Se trataba de verdad. Y yo estaba lista para decirla. El día que decidí hablar no fue heroico. No hubo música épica ni un momento de valentía cinematográfica. Fue un martes común, con el cielo gris y el cuerpo cansado. Me desperté con el estómago revuelto, no por el tratamiento, sino por la certeza de que después de ese día nada volvería a ser igual. Y aún así, supe que callarme sería peor. Me senté frente a la computadora con una taza de café que se enfrió sin que yo la tocara. Abrí el documento. Leí cada línea otra vez. Fechas. Hechos. Consecuencias. Leí mi propia historia escrita sin adornos, sin insultos, sin gritos. La verdad desnuda tiene una fuerza extraña. No necesita exagerarse para doler. Pensé en Juan. En su risa fácil. En su manera de hacerme sentir segura mientras me mentía. Pensé en mi cuerpo, en las noches de miedo, en las consultas, en las pastillas alineadas como un recordatorio diario. Pensé en las otras mujeres que quizá nunca sabrían, que quizá ya estaban pasando por lo mismo sin entender por qué. Mis manos temblaban cuando hice clic. Publicar. No lo hice en busca de aplausos. Lo hice porque el silencio ya no me protegía, me estaba asfixiando. Los primeros minutos fueron silenciosos. Luego, el teléfono empezó a vibrar. Mensajes. Notificaciones. Algunas personas me escribían con apoyo inmediato, con palabras torpes pero sinceras. Otras preguntaban, dudaban, pedían la otra versión. Yo ya sabía que eso iba a pasar. La verdad no siempre es cómoda, y no todos están dispuestos a mirarla de frente. Juan reaccionó rápido. Demasiado rápido. Me llamó. Bloqueado. Me escribió desde otro número. Bloqueado. Correos largos, desesperados, furiosos. Amenazas veladas. Víctima en su propio relato. Yo guardé todo. Cada palabra suya era otra pieza que confirmaba quién era realmente. Al día siguiente, la organización me llamó. No para cuestionarme, sino para apoyarme. Alguien había intentado sembrar dudas antes, pero mis pruebas hablaban solas. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que no estaba peleando sola. Que mi voz, aún temblando, tenía peso. No todo fue apoyo. Perdí gente. Amistades que prefirieron la comodidad de no involucrarse. Personas que me aconsejaron pasar página, no hacer escándalo. Aprendí algo doloroso. Hay quienes confunden paz con silencio impuesto. Yo ya no podía darme ese lujo. Juan empezó a desaparecer del mapa social poco a poco. No porque yo lo persiguiera, sino porque la verdad es persistente. Siempre encuentra grietas por donde salir. Historias que no encajaban. Coincidencias demasiado repetidas. Mujeres que empezaron a hablar entre ellas. Yo no celebré eso. No sentí victoria. Sentí alivio. Mi cuerpo siguió sanando. Lentamente. Con días buenos y días malos. Hubo momentos de culpa que regresaron como fantasmas. ¿Debí haber confiado menos? ¿Debí haber visto antes? Mi terapeuta me ayudó a entender algo esencial. La culpa es una forma de querer tener control sobre lo que nunca estuvo en tus manos. Yo no causé el daño. Yo lo enfrenté. Un mes después, me encontré con Juan por última vez. Fue accidental, en la calle. Lo vi más pequeño. No físicamente, sino por dentro. Ya no era el hombre seguro, encantador. Era alguien a la defensiva, cargando una historia que ya no podía controlar. Me miró. Yo lo miré. No sentí odio. Tampoco amor. Sentí algo más frío y más sano. Distancia. No dije nada. Seguí caminando. Esa fue mi verdadera victoria. Hoy, cuando pienso en todo, no me veo como una víctima eterna ni como una heroína perfecta. Me veo como una mujer que atravesó algo brutal y decidió no mentirse más. Que entendió que el amor sin respeto es una trampa. Que aprendió que el cuerpo guarda memoria, pero también capacidad de sanar. Mi nombre es María. Soy la misma niña del interior que llegó a Ciudad de México con sueños grandes. Soy la profesional que construyó una carrera en un mundo exigente.
Y soy la mujer que sobrevivió a una traición que intentó romperla desde adentro. No me destruyó. Me reveló. Y con eso, por primera vez en mucho tiempo, puedo respirar sin miedo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no la guardes en silencio. Déjala salir. Suscríbete al canal para escuchar más historias reales, intensas y sin máscaras, historias que hablan de verdades incómodas, de caídas profundas y de mujeres que se levantan con la voz firme. Dale like si crees que hablar también es una forma de sanar. Comparte este relato con alguien que necesite saber que no está sola. Y escríbeme en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te estremeció más y por qué? Tu voz importa. Tu historia también merece ser contada.